Hola, soy Jesús Palacios, escritor y crítico de cine, y os invito desde Fundación Japón y el Japan Film Festival Online a que vengáis con nosotros en un viaje a través del cine de terror japonés. Como todos sabéis, en los años 2000 nos vimos inundados por un montón de grandes películas de terror originadas en el país del sol naciente. Títulos como Ringu, como Ju-On, La Maldición, Llamada Perdida y tantas otras convirtieron el cine de terror japonés en la moda principal del género, no solo en Japón, sino en absolutamente todo el mundo, influyendo a varias generaciones de directores, creadores cinematográficos y escritores. Pero todo tiene un origen. Para descubrir los verdaderos orígenes del cine de terror japonés del nuevo milenio hay que remontarse al pasado cultural del país del sol naciente. Hay que remontarse, por ejemplo, al teatro kabuki, una de sus formas de expresión tradicionales más conocidas y reconocidas junto con el teatro no. El teatro kabuki, altamente ritualizado, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, empezó a introducir en su repertorio obras llenas de fantasmas, espectros vengadores, venganzas sangrientas que jugaban también a asustar al público utilizando múltiples trampantojos y todo tipo de efectos especiales, como diríamos ahora. Ese momento del kabuki señala prácticamente el nacimiento oficial del terror japonés más próximo a lo que después se desarrollaría en el mundo cinematográfico. Serían autores como Tsuruya Namboku IV, el más famoso de todos los creadores de teatro kabuki sobrenatural, con obras como La historia sobrenatural de Yotsuya, los que realmente crearían este movimiento, un movimiento que tiene mucha similitud, por decirlo de alguna manera, con el teatro sanguinario isabelino y con el teatro del Gran Guiñol francés, y que forma de alguna manera lo que podríamos denominar la tradición gótica japonesa. Pero esta tradición gótica no estaba solo en el teatro kabuki, que la retomó en esa época y la llevó a los escenarios plantando las semillas del futuro cine. Estaba también en su propia tradición folclórica. El Japón, como bien sabéis todos, tiene una larga historia de relatos de fantasmas, de historias mitológicas, donde las influencias de la cultura y de la religión, del sintoísmo con sus múltiples divinidades, dioses y demonios, el budismo también, el budismo zen, el tántrico, todos estos elementos procedentes de la mística y de la religión, de las distintas religiones que se fueron estableciendo en el Japón, crearon un pozo, un humus del que crecerían obras literarias como la de Ueda Akinari, con sus cuentos del sol y la lluvia, que serían llevados más tarde al cine por Mizoguchi, y por toda una serie de colecciones de relatos fantásticos protagonizados por criaturas mitológicas como los yokai y por dioses y divinidades, demonios, el infierno budista, etcétera, que fueron impregnando también toda esta tradición literaria que después, como hablábamos al principio, llegaría también a las tablas escénicas de manos del kabuki. El kabuki es muy importante, una vez más lo repito, porque es la primera vez que el público japonés se volcó en estas historias sobre el escenario, y de ese escenario acabarían pasando más tarde que temprano al mundo cinematográfico. Pasarían a través de filmaciones directas de espectáculos kabuki. Las primeras películas de terror del cine japonés no son tanto obras estrictamente cinematográficas como filmaciones de estas obras de teatro kabuki sanguinarias y sangrientas, donde aparecían los espectros, que luego también acabarían por llegar al moderno J-horror, esas figuras femeninas de las fantasmas que son realmente la esencia, podríamos decir, en alguna medida, del propio carácter del cine japonés de terror, de ese J-horror ahora tan popular. También hay que tener en cuenta la influencia extranjera. En un momento determinado, cuando Japón abre sus puertas a Occidente, a partir de mediados del siglo XIX, se reciben con mucho interés todas las aportaciones que se habían hecho al mundo de la literatura de terror en el mundo europeo y anglosajón. Y ello será gracias también a un personaje fundamental, un escritor que no es un escritor japonés, aunque al final acabará siéndolo. Me estoy refiriendo, seguramente algunos ya lo habrán supuesto, al gran Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn posiblemente sea uno de los personajes más influyentes en el cine y en la cultura del terror japonesa. Curiosamente, un escritor nacido en Irlanda, establecido en Estados Unidos, que vivió también en el Caribe, pero que se enamoró perdidamente de la cultura japonesa. Él sería quien, al llegar a Japón, donde acabó nacionalizándose japonés, casado con una japonesa, cambiándose el nombre, y allí
fue donde descubrió los cuentos de hadas y de terror, las historias fantásticas y legendarias del Japón, que en aquella época estaban cayendo prácticamente en el olvido. Toda esa herencia que había recogido el teatro kabuki de terror, toda esa herencia de cuentos fantásticos y de hadas aterrorizantes se estaba perdiendo debido también a esa entrada de la influencia occidental. Y paradójicamente es este personaje occidental quien la recupera y publica un libro maravilloso que va a tener una influencia tremenda en todo lo que vendrá después. Me refiero al famoso Kaidan o Kwaidan de Lafcadio Hearn, que publicó a principios del siglo XX y que recopilaba todas estas historias de fantasmas, historias legendarias, de terror, de misterio, relacionadas con las creencias sobrenaturales japonesas. También daba a conocer las obras de teatro kabuki como la lámpara de peonías o el relato sobrenatural de Yotsuya, pero novelándolos, haciéndolos de alguna manera más fáciles de asumir para las nuevas generaciones y para los lectores occidentales. A raíz de la publicación de Kaidan surgiría toda una nueva escuela de literatos, de filólogos japoneses que seguirían su ejemplo. Es sin duda uno de los personajes más interesantes y curiosos de la historia del siglo XX, no solo de Japón, sino de toda la literatura, porque gracias a él se creó ese puente entre la cultura japonesa y la cultura occidental, sobre todo entre la cultura de lo fantástico, del terror y de lo sobrenatural, del que surgiría tarde o temprano el cine fantástico y de terror japonés. De hecho, el libro Kaidan de Lafcadio se convertiría también en los años 60 en una gran película, el gran clásico del cine de fantasmas, del Kaidan Eiga cinematográfico japonés, que también a su vez llegaría gracias a los festivales de cine a todo el mundo y llevaría con él la gran tradición del cine y de la literatura y la cultura del terror japonesa. Lafcadio Hearn no solo fue escritor, no solo fue recopilador de todas estas leyendas y cuentos fantásticos y terroríficos de la tradición japonesa, sino que también fue durante muchos años profesor de inglés en la propia Universidad de Japón. Como resultado de esto, fue uno de los principales introductores también de la obra de Edgar Allan Poe en la cultura japonesa, y con Poe entró también una nueva ola del terror japonés. Entró toda la influencia de la literatura anglosajona, de escritores populares como Conan Doyle, como el francés Gaston Leroux con su Fantasma de la Ópera, de personajes como Fantomas y también al mismo tiempo de escritores decadentes franceses que llevaron la semilla de lo que se iba a convertir en otro de los grandes movimientos que influirían en el cine de terror japonés, en el J-horror, de forma absolutamente fundamental. El llamado Eroguro Nansensu o Eroguro, que fue sin duda uno de los movimientos culturales más importantes del Japón de principios de siglo, a lo largo de la era Taisho y los primeros años de la Showa, es decir, entre los 1910 y los primeros años 30, y que prestó especial atención al tema del horror, sobre todo del horror físico, del horror sexual, de una mezcla de, como su propio nombre indica, lo erótico, lo grotesco y lo absurdo, muy influida por todos estos escritores decadentes franceses y sobre todo por Edgar Allan Poe. La gran figura, sin duda señera, del Eroguro Nansensu sería Edogawa Rampo, cuyo nombre, en realidad un seudónimo, es la forma en la que los japoneses pronuncian precisamente Edgar Allan Poe, Edogawa Rampo. Este autor, considerado el gran padre de la novela policíaca y de crímenes japonesa, fue también realmente la cumbre, la cúspide del Eroguro, y como tal, en realidad, su obra está tanto en la línea de la creación de esa novela negra, de esa novela policíaca, de misterio y de suspense, como en realidad del puro terror japonés, pero un terror muchas veces no de índole necesariamente sobrenatural, sino un terror muy humano, un terror relacionado con las pesadillas psicológicas, con los estados alterados de la mente, con los crímenes pasionales, todo ese universo que él recibió también a través de la obra de Edgar Allan Poe, de relatos como El corazón delator o El gato negro, y que trasladó a la cultura japonesa con un absoluto estilo personal que acabaría influyendo en muchos otros. Hay otros autores de Eroguro, desde luego Kyusaku Yumeno, también Junichiro Tanizaki, el gran clásico japonés, publicó numerosos relatos al principio de su carrera que son relatos de horror Eroguro, y de hecho le unió una profunda amistad con Edogawa Rampo, quien le consideraba su maestro. Hasta autores tan considerados como Ryunosuke Akutagawa tienen relatos de terror, de puro terror, como El biombo del infierno, también llevado al cine, que son auténticos clásicos del primitivo, por decirlo así,
horror japonés y clásicos del Eroguro. Todos estos elementos se irían sumando para que, lógicamente, con el nacimiento del medio cinematográfico empezaran a aparecer en las pantallas. Al principio, de forma muy tímida. El primer cine clásico, cine mudo japonés, en realidad se haría muy poco eco de estas tendencias que todavía despertaban, por así decirlo, un tanto los recelos de la cultura oficial japonesa. Hay que tener en cuenta que todas estas expresiones del horror en la cultura japonesa, tanto el teatro kabuki de fantasmas y de terror, como también otra de las grandes influencias, que fue el grabado de ukiyo-e, especialmente en su escuela del Muzan-e, los grabados sangrientos de Yoshitoshi, que representaban gráficamente escenas de crimen y de horror, y luego posteriormente esta escuela literaria del Eroguro, que ya tiene lugar a principios del siglo XX, estaban siempre mal mirados por las autoridades oficiales y estaban siempre en la línea del límite. De hecho, sufrieron muchas veces los embates de la censura, tanto en tiempos imperiales, en tiempos clásicos, como en la era Meiji y después en la era Showa, donde fueron ya definitivamente prohibidos durante mucho tiempo de forma muy dura. Pero a pesar de ello, el cine original, el cine, los primeros tiempos del cine japonés, sí nos dejaron imágenes de obras de teatro kabuki grabadas. Lamentablemente, como ha pasado con casi todo el cine silente japonés, se ha perdido la mayor parte de estas obras debido a la destrucción masiva provocada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción prácticamente absoluta de Tokio, además de, obviamente, las de Hiroshima y Nagasaki, pero también la desolación en general de todos los grandes centros culturales del país, acabaron con estas obras primitivas, estas obras originales del cine mudo japonés en su gran mayoría, y no podemos apenas saber qué es lo que realmente se había hecho. Se conservan muy poquitas imágenes de este cine kabuki, que realmente se limitaba sobre todo a filmar simplemente una obra, el desarrollo de una obra de kabuki. De ese cine mudo japonés no se conservan apenas cintas porque todo fue prácticamente destruido, pero sí hay un ejemplo que de alguna manera podemos considerar una primera película de cine de terror o de cine de horror japonés. No tanto en el sentido más convencional del término, sino como un ejemplo de la influencia también del cine de terror occidental, que se estrenaba lógicamente en aquella época en las grandes salas de Tokio y de las demás capitales japonesas. Tuvieron gran impacto películas como las películas expresionistas alemanas, en especial los escritores como el propio Rampo, Akutagawa, Tanizaki, eran todos ellos absolutos fans de ese cine de vanguardia que venía de Alemania, de Francia e incluso de Estados Unidos. Y una película como El gabinete del doctor Caligari causó un impacto tremendo. A resultas de este impacto tenemos ese primer gran clásico de lo que podríamos llamar el cine de terror japonés. En 1926, Teinosuke Kinugasa, que se va a convertir en uno de los grandes directores clásicos del cine japonés, aunque lamentablemente no uno de los más conocidos en Occidente, estrena, al borde ya del cine sonoro, pero aún película muda, su clásico Kiruta Ippeiji, una página de locura, que se convierte en la respuesta japonesa al gabinete del doctor Caligari. Escrita por el futuro premio Nobel Yasunari Kawabata, una página de locura es una auténtica locura. No exactamente un film de horror, pero con toda una serie de elementos distorsionantes que cuentan la historia de un hombre que se introduce en un manicomio para intentar rescatar a su mujer encerrada en él, se convierte en una auténtica pesadilla cinematográfica vanguardista, con mucha influencia obviamente del expresionismo alemán y también del cine soviético, que, como digo, no es estrictamente un film de horror, pero sí que sienta las bases de lo que podríamos llamar una cierta escuela del terror japonés, muy influida también por el Eroguro literario. Este va a ser, de alguna manera, el cierre de nuestros orígenes del cine de terror japonés, porque, lamentablemente, poco más nos queda de esa época dorada del cine nipón. En realidad, la historia del cine de terror japonés comienza, como no podía ser de otra manera, después de la Segunda Guerra Mundial. Perdidos prácticamente la mayor parte de los títulos anteriores realizados durante la época muda y los primeros años del sonoro, la posguerra, después de la catástrofe que supuso para Japón la derrota, llega y tampoco parece muy propicia para el cine de terror. Hay varios problemas que impiden que se desarrolle el género. Por un lado está la censura impuesta por el gobierno americano. No se pueden tocar temas
clásicos tradicionales de la cultura japonesa, y teniendo en cuenta que gran parte del acervo del terror japonés procede de esas historias de época del teatro kabuki y de las leyendas épicas tradicionales de sus dioses y monstruos clásicos, esto prácticamente supone también la imposibilidad de rodar ninguna película del género, ya que prácticamente no se les permite abordar la época imperial y las épocas clásicas del pasado. Por otra parte, tampoco parece que los cineastas japoneses estén muy por la labor, prefieren los dramas de época, valga la paradoja, pero también los dramas de posguerra, prefieren las películas realistas, y cuando entran en el mundo de la fantasía suele ser más bien en el mundo de la fantasía blanca, de la fantasía familiar, historias más o menos feéricas y amables para todos los públicos, para la familia, y un poco quizá dirigidas al público infantil. Pero esto va a empezar a cambiar en los años 50, cuando ya además la literatura ha recuperado también el poder de asustar, y hay una serie de escritores que han decidido también, bajo la influencia de la ciencia ficción y del terror de Occidente, darle una nueva oportunidad al género. En 1954 tiene lugar el estreno de una película de terror que es también algo más que una película de terror. Me estoy refiriendo a Godzilla. Godzilla, o Gojira, como dicen los japoneses, es la primera aparición de ese monstruo gigante, de ese dinosaurio radiactivo que se va a convertir en un mito de la pantalla y que ha llegado, como todos sabéis, hasta nuestros días de la mano no solo del cine japonés, sino también de Hollywood, convertido en un auténtico icono pop. Ahora Godzilla no nos parece nada terrorífico, lo recordamos sobre todo por esas películas que vendrían después de los años 60, en las que eran más bien títulos dirigidos también al público infantil y familiar, o como lo vemos ahora en esas superproducciones hollywoodienses donde se pelea con King Kong y con toda otra serie de monstruos denominados kaiju en el lenguaje o en el idioma japonés. Pero en 1954 ese Godzilla de Ishiro Honda era una película de terror en muchos sentidos. Por un lado, estaba hecha totalmente en serio y mostraba la desolación, la catástrofe que suponía la aparición de este monstruo prehistórico inventado, con poderes además casi sobrenaturales, con ese rayo radiactivo, destruyendo la ciudad de Tokio, cuando todavía estaba muy viva en la memoria de los tokiotas y de los japoneses la destrucción real de la capital durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo Godzilla se convertía también en eso, en un símbolo de la radiactividad, en un símbolo de la debacle atómica que impactaba especialmente en el público japonés, pero también en el público internacional, en un momento en que la Guerra Fría, las pruebas radiactivas, las pruebas de las bombas atómicas en el desierto de Nevada, en el mar del Pacífico, etcétera, eran el pan de cada día. Así fue como Godzilla, su primera aparición, debemos considerarla como una película de terror japonés. Pero mientras Godzilla se convertía en un personaje infantil, en una especie de monstruo casi bondadoso, en héroe de los niños acompañado de todos esos kaiju que han hecho las delicias de varias generaciones, sí que empezaba a surgir un auténtico movimiento de cine de terror japonés, un poco inspirándose en las productoras de otros países como la Hammer británica, la AIP de Roger Corman, etc. Surgía también el primer estudio que decidía dedicarse, no íntegramente, pero sí al menos una gran parte de su producción a las películas de fantasmas. Me estoy refiriendo a Shin-Toho, que de alguna manera fue, como digo, la respuesta japonesa a esas compañías productoras como la de Roger Corman o la de Michael Carreras, y se convertiría, gracias a la figura de su creador Mitsugi Okura, en la principal productora de cine de horror japonés, dedicando gran parte de su producción primero a las versiones de clásicas historias de fantasmas, aquellas que hablábamos que habían sido representadas en su día en el teatro kabuki, y posteriormente ampliándose también al terror sangriento, psicológico y a otros subgéneros más peculiares cercanos al eroguro como el Pinku Eiga. La gran estrella de Shin-Toho sería el director Nobuo Nakagawa. Prácticamente podría considerársele algo así como el Terence Fisher del terror japonés. Este director
a lo largo de un par de años o tres llenaría las pantallas japonesas de versiones nuevas de obras de teatro kabuki espectrales clásicas como El pantano de Kasane, como El fantasma de Yotsuya, la historia sobrenatural de Yotsuya, y también obras originales como Lady Vampire o su última película, el clásico Jigoku, Infierno. Son todo películas, muchas de ellas inspiradas, como digo, en los clásicos de la literatura y del teatro japonés, la mayoría situadas en la propia época de su origen, en esos años del imperio de Edo, pero también poco a poco irían llegando a situarse en la modernidad, en la época contemporánea. Pese al éxito de muchas de las películas de Shintoho, la productora tendría una corta vida. No así su productor, Okura, que nada más terminar con Shintoho fundaría su propia productora, Okura Films, para precisamente seguir con esta absoluta entrega al cine de género, no solo de terror, pero principalmente. También se convertiría, y esto es muy importante señalarlo, en distribuidor en Japón de las películas de Roger Corman y de otras producciones de género procedentes de Italia, Inglaterra e incluso del cine de terror latino y español y de otras latitudes. Gracias a estas influencias sería también cómo se desarrollara a lo largo de los años 50, 60 y 70 toda una industria del cine de serie B japonesa y del cine de género, que tocaría obviamente géneros como el Yakuza Eiga, las películas de gángsters, tocaría géneros como el Pinku Eiga, las películas eróticas y otros, en cierto modo, similares a los que se practicaban también en el cine occidental. Sin embargo, a nosotros aquí lo que nos interesa es el terror, y dentro del terror habría fenómenos tan curiosos como películas de vampiros. Entre 1970 y 1974, el director Michio Yamamoto, esta vez con la productora Toho, generalmente muy poco dada al cine de terror, creó una trilogía conocida como la trilogía de la sangre, protagonizada por vampiros al estilo occidental. El vampiro es una figura muy poco conocida dentro de la cultura tradicional japonesa. Existen equivalentes, como hasta cierto punto sería el bakeneko, ese gato diabólico que muchas veces es el portador del espíritu vengador de alguna mujer asesinada, o que al lamer o absorber la sangre de alguna víctima se convierte a su vez en una especie de gato demoníaco y vampírico, que será famoso, como veremos después, también por el cine. Pero en realidad el vampiro clásico, ese vampiro de capa y de colmillos, prácticamente no aparece en la cultura japonesa hasta esta trilogía de Yamamoto, compuesta por 3 títulos: The Vampire Doll, Lake of Drácula y The Evil of Drácula, que resultan de lo más divertido y de lo más simpático de la producción del cine de terror japonés de la época, porque trasladan el estilo cinematográfico de la Hammer y de otros productores y de otras productoras occidentales al contexto japonés. Eso sí, a un contexto contemporáneo. Son películas muy baratas y no se podían permitir la ambientación de época, pero resultan muy eficaces en su manera de, por decirlo de alguna manera, ayornar la tradición del vampiro occidental al clima japonés, introduciendo el castillo gótico, las telarañas, los personajes extraídos prácticamente de los argumentos de películas como Drácula, etcétera, pero convirtiéndolos en algo propio. Se trata sin duda de uno de los fenómenos más curiosos de la época dorada del cine de terror japonés, que va de los años 50 a los 70. Junto al retorno de los fantasmas del teatro kabuki, surge también otro retorno muy esperado por algunos, el del eroguro, y esta vez con un montón de adaptaciones de la obra de Edogawa Rampo, aquel escritor que vimos se consideraba el padre de la novela criminal y de horror japonesa moderna. Asombrosamente, en los años 60, mucho más liberales, empiezan a aparecer directores que se atreven a llevar a la pantalla las obras de Rampo, pero no solo a llevarlas a la pantalla, sino incluso a ir más lejos de lo que el propio Rampo había ido. Así tenemos pequeñas obras maestras como, por ejemplo, Horror de los hombres malformados, Horrors of Malformed Men, que dicen los ingleses. Siempre daremos más los títulos ingleses que los japoneses para que sean fácilmente reconocibles para todos. Esta película es una absoluta locura de horror, gore, físico, perverso, dirigida por Teruo Ishii. Teruo Ishii se va a convertir en el gran padre del eroguro cinematográfico durante los años 60, un culo de mal asiento en la industria del cine japonés, un auténtico guerrillero independiente hasta su muerte no hace demasiado tiempo.
Teruo Ishii no va a ser el único director que en los locos años 60 se atreva a llevar al cine las obras demenciales, eróticas y sangrientas de Edogawa Rampo. De hecho, en ese mismo año de 1969, Yasuzo Masumura, uno de los grandes clásicos del cinema bis japonés, nos ofrece su versión de Moyu, La bestia ciega, una de las novelas más sangrientas y absurdas del Eroguro y del propio Edogawa Rampo, y lo hace adaptándola a su manera, convirtiendo la película en una auténtica obra maestra de surrealismo y amor loco, obviamente influida por la obra de Dalí y hasta por el Buñuel de Un perro andaluz, pero que lo lleva a unos extremos de erotismo y de romanticismo absolutamente demenciales, rara vez alcanzados después por el propio cine de terror japonés. De las muchas adaptaciones que de la obra de Edogawa Rampo se filmaron en los locos años 60, podemos terminar citando quizá la más loca de todas, El lagarto negro del año 1968 de Kinji Fukasaku, adaptación de una de las novelas también más delirantes, más glam y absurdas del autor, en la que participó ni más ni menos que Yukio Mishima, quien de hecho había convertido esta novela en la obra teatral en la que se basa a su vez la película. Todo este cine de terror de los años 60 en Japón, las historias de fantasmas basadas en teatro kabuki, el eroguro que rescataba a los autores como Edogawa Rampo, todas estas mezclas explosivas de géneros donde se daba cita el horror, la comedia a veces, lo grotesco, lo extraño, lamentablemente era prácticamente desconocido en Occidente, porque en realidad en ese momento lo que se conocía del cine japonés era a los grandes autores que habían llegado a través de los festivales. Autores como Kurosawa, como Mizoguchi, como Nagisa Oshima, todos estos eran los embajadores del gran cine japonés en Occidente. ¿Qué es lo que ocurre? Que afortunadamente también algunos de ellos se dedicaron a este mundo de los fantasmas, a este mundo del horror y de lo siniestro que tanta importancia tiene en la cultura japonesa. Y serían también estos autores mucho más dentro de lo que antaño llamábamos arte y ensayo y ahora podríamos denominar como cine de autor, quienes darían a conocer en el resto del mundo la gran tradición del terror japonés. En 1953 llegan Los cuentos de la luna pálida de Kenji Mizoguchi, uno de los grandes clásicos del cine japonés de todos los tiempos y también una bonita historia de fantasmas basada en el clásico de Ueda Kinari del que hablábamos al comienzo. Será uno de los títulos clave para dar a conocer en Occidente la cinematografía nipona, pero no es el único que va a tomar estas leyendas espectrales y estos elementos del terror tradicional para convertirlo en película de prestigio. En el año 1964 llega también Kwaidan de Masaki Kobayashi, la adaptación que este gran director hace de varios de los relatos del escritor Lafcadio Hearn, aquel que había traído Edgar Allan Poe a Japón y que había resucitado todos los espectros de la tradición folclórica japonesa que aparecen retratados en esta maravillosa película en unos colores espectaculares y con un tratamiento especialmente poético que hará que durante muchos años el espectador occidental, el espectador europeo, identifique el terror japonés con esos cuentos tradicionales, esas historias de época, Jidai Geki, como dicen los japoneses, en lugar de con ese otro terror eroguro y con ese otro terror de vampiros que se estaba haciendo también a imagen y semejanza, en cierto modo, del cine de terror más moderno. Junto a Kwaidan, estrenada en España, por cierto, como El más allá, las dos películas de terror japonesas de los años 60 más conocidas van a ser dos obras de autor también, firmadas ambas por el gran Kaneto Shindo, Onibaba y Kuroneko, el gato negro. Se trata de dos títulos rodados también en blanco y negro y de una forma absolutamente elegante y brutal en su captación de lo que es la tragedia de sus personajes. Esto hace también que en gran medida, como decía, el espectador y el crítico occidental crea que ese es el único cine de terror que se hace en Japón, un cine mucho más autoral, mucho más elegante, mucho más intelectual y destinado sobre todo a los festivales de cine, mientras que en realidad, como hemos visto, se estaban haciendo todas estas películas de fantasmas que competían de alguna manera con el cine de terror de productoras como la Hammer o la AIP y se estaban haciendo todos esos títulos de eroguro llenos de sexo y de sangre. Pero no todo el cine de terror de autor japonés de los años 60 estará basado en las tradiciones del viejo teatro kabuki o las historias de época.
Por el contrario, una curiosa asociación entre el escritor Kobo Abe, considerado el gran autor de ciencia ficción y de absurdo y surrealismo de los años 60 en Japón, y el director Hiroshi Teshigahara, va a dar lugar a un ciclo de películas de horror psicológico, historias contemporáneas, donde las situaciones de terror tienen más que ver con el existencialismo, con los miedos y temores del hombre moderno. Títulos como La mujer de arena o El rostro de otro, ambas basadas en novelas de Kobo Abe, entre otras producciones, nos llevarán a un concepto del horror muy diferente y muy distante de esos fantasmas clásicos del kabuki. Como también muy distintos son los fantasmas que aparecerán en una de las obras más locas con la que termina el periodo clásico del terror japonés, su podríamos llamar Edad Dorada, que dura desde los años 50 hasta finales de los 70. Me refiero a la película Hausu o House de Obayashi, que es un auténtico delirio surrealista, obra de un director experimental que procedía del campo de la animación, del cine vanguardista, y que en esta historia de Casa Encantada se permitió el lujo de introducir todo tipo de variantes, todo tipo de elementos absolutamente locos, delirantes, escenas de animación, escenas de humor, hasta conseguir lo que se ha convertido a la larga en un clásico de culto dentro y fuera del Japón. Los años 80 empiezan para el cine de terror japonés, como para todo el cine japonés en general, de forma muy parecida a como empiezan para el resto del mundo, con la excepción obvia de Hollywood. Es decir, la llegada de los grandes blockbusters estadounidenses, el éxito de las superproducciones de Spielberg, Lucas y los demás, unido al triunfo del vídeo, del formato casero, de la televisión, obligan a que se reinvente toda la industria, y se reinventa lógicamente a la baja. Desaparecen las grandes productoras o se transforman en otras fórmulas de producción más independientes, más pequeñas, con menos inversiones, y el cine de horror se ve obligado también a reinventarse. Pasa al formato de vídeo, los famosos películas directas a vídeo, a los programas de televisión, donde se va a poner de moda también la televisión paranormal, y también siente la pujanza del manga. El manga, esa forma, el cómic japonés, esa forma de expresión que se ha convertido en los últimos años prácticamente en universal, comienza en los años 50 y 60 a abordar el tema del terror gracias a autores como Kazuo Umez, y ya en los años 70 y 80 autores como Junji Ito o Hideshi Hino lo convierten en uno de los géneros favoritos de los lectores. Todos estos elementos obligarán a que el cine de terror se vea obligado también a reinventarse. Producciones muy baratas, hechas con cámaras caseras, hechas directas para vídeo, van a ser las características de estos años 80 y casi también de los 90. Son autores menores o autores que en otras épocas, como Teruo Ishii, habían sido cineastas de cierto prestigio, con cierto empuje, que ahora se ven obligados a filmar en este formato directo a vídeo o a trabajar en publicidad, en televisión, etc. Esto no quiere decir que el terror desaparezca por completo. De hecho, surge una tendencia mucho más visceral, una tendencia que es heredera en cierto modo de los aspectos más salvajes del ero-uro, y así es como nos encontramos con ciclos de películas directas a vídeo tan impactantes como fueron en su día las películas conocidas como Guinea Pig. Entre 1985 y 1990, la saga de películas directas a vídeo Guinea Pig se convirtió en un fenómeno sociológico dentro y fuera de Japón. Dirigidas algunas de ellas por mangakas como Hideshi Hino, su factura absolutamente casera aprovechaba sus carencias, sus defectos, para intentar trasladar al espectador a lo que prácticamente parecían auténticas snuff movies. Basadas en el crimen, el horror, la tortura, llegaron a tal grado que precisamente una de las películas de este ciclo, Flores de carne y sangre, dirigida por el mangaka Hideshi Hino, sería una de las culpables de convertir la leyenda de las snuff movies en casi una realidad. Se cuenta que durante una de esas fiestas locas de Hollywood, el actor Charlie Sheen tuvo la oportunidad de ver fragmentos de una de las películas del ciclo, Flores de carne y sangre, del mangaka Hideshi Hino. Quedó tan absolutamente horrorizado por las torturas y las situaciones que estaba viendo y por la manera en que estaban representadas, que se convenció de que había encontrado
por vez primera, una auténtica snuff movie. Así hizo llegar a la policía, hizo llamar al FBI y después de las investigaciones pertinentes resultó que aquello no era ni más ni menos que una simple película de terror japonesa. Será precisamente esta generación de directores criados en la televisión, el directo a vídeo, el cine más guerrillero, la que va a protagonizar precisamente la explosión del J-horror. Esta explosión llegará a finales de los años 90, cuando de repente el mundo se ve invadido insospechadamente por una oleada de lo que entonces empezaríamos a llamar J-horror, horror japonés. De repente, estos cineastas de la televisión, como Hideo Nakata, nos sorprenden con Ringu, la primera Ring que se convertirá en un fenómeno internacional. Directores también como Kiyoshi Kurosawa, que con Cure, Pulse o Kairo se convertirá también en uno de los cineastas más prestigiosos de este nuevo movimiento, por llamarlo de alguna manera. Takashi Shimizu con La maldición Ju-On, que primero había sido un telefilm y que de repente se convirtió a su vez en un fenómeno absolutamente internacional. Todos ellos y otros muchos que vendrán después, cineastas como Takashi Miike, que es un todoterreno, pero que también con una película de terror basada en una novela de Ryu Murakami, al que yo llamo el Murakami bueno, nos daría ni más ni menos que Audition, una de las obras maestras del eroguro contemporáneo y del terror moderno japonés. Pero hay muchísimos otros títulos que invadieron las pantallas de todos los grandes festivales de género, desde Sitges hasta las noches de los festivales locos de Toronto o de Seattle, en fin. Todo el universo conocido se vio de repente invadido por una oleada de este J-horror que iba a cambiar definitivamente no solo la manera de hacer y de entender el cine de terror japonés, sino de todo el mundo. Estos directores, autores como el citado Miike, como Sion Sono, como Shimizu, se han convertido ya en auténticos clásicos modernos, porque su cine de terror implantó en el imaginario colectivo una nueva manera de entender el miedo. Ese miedo que el cine de terror de ese momento hollywoodiense, el cine americano, había perdido, no sabía muy bien por dónde se andaba y tiraba más, como todos sabemos, hacia el humor, hacia la comedia juvenil o tiraba hacia un tipo de terror muy evidente, muy basado en golpes de efecto, que de repente se encontró con el fenómeno japonés. El fenómeno japonés que implantó a su vez una nueva mirada, una mirada más seria, una mirada que procedía de un país que todavía cree en fantasmas, de unos autores que sabían que estaban manejando toda esta larga tradición del cine de terror que procede en el fondo de la propia religión, de la propia mística nipona, como hemos visto, de sus cuentos tradicionales, de sus obras literarias o del teatro kabuki. Y eso fue lo que marcó la diferencia. De repente, películas como Ringu y sus continuaciones, películas como la saga de La maldición, films como Kairo y tantos otros daban auténtico miedo. Desde finales de los años 90 hasta prácticamente 2010, el J-horror conquistó el mundo. Fue imitado por cineastas de Hong Kong, de Indonesia, de Tailandia y fue imitado por el propio Hollywood. Directores como Shimizu fueron invitados a rodar sus propios remakes en Estados Unidos. Directores como Guillermo del Toro, Sam Raimi y tantos otros han mostrado su admiración por el terror japonés y también la influencia que en sus propias películas ha causado ese impacto. Sin embargo, ahora el terror japonés se enfrenta a un nuevo desafío. Muchas de sus fórmulas, que fueron tan frescas y tan innovadoras en esos años, que fueron capaces de volver a aterrorizarnos con personajes como la villana de la saga de Ringu, que fueron capaces de ponernos los pelos de punta con esa utilización de la tecnología moderna, televisiones, teléfonos móviles, ordenadores, pero habitada por los viejos fantasmas del folclore y las leyendas japonesas, se han convertido en tópicos, se han convertido en convenciones narrativas de las que se ha usado y abusado en exceso. Por eso, ahora hay que mirar a la nueva generación. Es ahora cuando los nuevos cineastas, los jóvenes autores japoneses, se enfrentan al mayor desafío: renovar lo que fue el fenómeno del J-horror, un fenómeno que cambió por completo la historia del cine y la historia del cine de terror en particular. Por eso, Fundación Japón y el Japan Film Festival Online os traen lo mejor de los últimos y más jóvenes creadores japoneses del terror.
premiados en los más recientes festivales dedicados al género, son la respuesta necesaria a la necesidad de volver a llevar el cine de terror japonés a las alturas a las que el J-horror fue capaz de elevarlo durante esos años 90 y 2000 que cambiaron para siempre la historia del cine de terror, y recuperar así también la gran tradición del horror japonés que viene desde los tiempos del kabuki hasta el día de hoy.